Así llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a este magno evento para dar un discurso histórico por el 106 aniversario que conmemora un suceso fundamental de la Revolución Mexicana y la historia constitucional del país, la defensa de la legalidad por parte del ejército mexicano en 1920. El término hace referencia a la marcha que emprendió el presidente Venustiano Carranza en mayo de 1920. Ante la rebelión de Agua Prieta, encabezada por Álvaro Obregón, Carranza decidió trasladar el gobierno federal de la Ciudad de México hacia Veracruz. Los cadetes del Colegio Militar y diversas tropas leales escoltaron al presidente para proteger las instituciones y la Constitución de 1917. A este contingente se le conoció históricamente como la columna de la legalidad. En 1920 ocurrió un hecho memorable en la historia de México, en el que cadetes del heroico Colegio Militar, fieles a su honrosa tradición de lealtad, resguardaron la seguridad del presidente Venustiano Carranza durante su traslado de la Ciudad de México a Veracruz. A continuación, se les invita a observar la representación histórica de la columna de la legalidad, en la que se destacó de manera significativa la última carga al sable que realizaron los cadetes del heroico Colegio Militar. Al término de la Revolución Mexicana, el gobierno de Venustiano Carranza mostraba una aparente estabilidad, pero el 23 de abril de 1920, con el pronunciamiento del Plan de Agua Prieta, se detonó un nuevo conflicto, ya que este documento tenía la finalidad de desconocer al presidente Carranza, circunstancia que lo obligó a tomar la difícil decisión de trasladar los poderes de la nación de la capital del país al puerto de Veracruz para preservar la continuidad de su gobierno. A inicios del mes de mayo de 1920, al gobierno constitucional de don Venustiano Carranza no le quedó otro recurso que emprender el camino en defensa de la legalidad, convocando a todas las fuerzas leales del país y recurriendo al general Francisco Luis Urquizo, secretario de Guerra y Marina, para que designara a los cadetes del Colegio Militar para escoltarlo, considerando su honrosa e histórica tradición de lealtad, al haber sido dignos custodios de la figura presidencial. El coronel Rodolfo Casillas exhorta a los jóvenes cadetes. Jóvenes cadetes, debemos recordar la conducta rectilínea por la cual se ha destacado el Colegio Militar. Los exhorto a cumplir estrictamente con el honor y el deber militar al escoltar al presidente legalmente constituido. El convoy del presidente partió el 7 de mayo de la estación de Buenavista, pasó por la villa de Guadalupe, Santa Clara y Cerro Gordo, así como varios poblados más, hasta llegar el 8 de mayo a la estación de Apizaco, Tlaxcala, con el fin de abastecerse de víveres y pertrechos, reorganizar a las fuerzas de seguridad y continuar su traslado hacia el puerto de Veracruz. Los cadetes encomendados en esta misión enfrentaban nuevamente su destino institucional, con el honor de su colegio a cuestas y la responsabilidad de custodiar al ferrocarril en el que viajaba el presidente Venustiano Carranza, que iba acompañado de algunos integrantes de su gabinete. Estos jóvenes cadetes del Colegio Militar jamás imaginaron que en el cumplimiento de esta noble misión enfrentarían una nueva hazaña que quedaría escrita en las páginas de la historia nacional. La tarde del 9 de mayo de 1920, cuando se pretendía que el convoy presidencial
reiniciara su marcha hacia la estación de San Marcos, las fuerzas de seguridad del presidente Carranza obtuvieron información de que un contingente armado de aproximadamente 120 rebeldes, apoyados con cañones, se desplegaban a unos kilómetros de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, con el objeto de capturar al señor presidente. Ante tales circunstancias, el presidente ordenó continuar el avance del convoy, motivo por las tropas de caballería, al mando de su director, el coronel. Salieron a la vanguardia para proteger el avance de los trenes, alcanzando al contingente enemigo, que avanzaba muy corta distancia en dirección al tren presidencial. Al carecer de tiempo para organizar y establecer una defensa, el coronel Rodolfo Casillas inició inmediatamente el despliegue de los cadetes del colegio militar y sin el menor tardeo salieron al combate con el fuego de sus carabinas. Durante el conflicto fue objeto de varios ataques pesados, pero después de haber fueron seguidos sorpresivamente con la intención de capturar al presidente Carranza. En este instante, ante el inminente ataque de la fusilería enemiga, el coronel Casillas decidió organizar tan rápido como lo permitieron las circunstancias la carga al sable como una opción operativa para contrarrestar la acción de los rebeldes en contra del convoy presidencial, organizando para el efecto varias líneas de forrajeadores. En medio del ensordecedor sonido de los disparos enemigos, se escuchó la firme, fuerte y enérgica voz del coronel Rodolfo Casillas, ordenando a las tropas de a caballo. ¡Cadetes! ¡Mano al sable! ¡Desenvainar! ¡Al sable contra el enemigo! ¡Carguen, dragones! Al unísono, se esparcieron en el viento las vibrantes notas de la trompeta de órdenes que tocaba ¡ataque! Saliendo a la carga, los impetuosos y valientes cadetes de caballería del colegio militar en contra del agresor. Ante cada aproximación, los enemigos eran poco a poco abatidos. Aquellos que aún quedaban en pie fueron sorprendidos por la bravura y el ímpetu de las oleadas de caballos que lanzaban los cadetes del colegio militar. Las tropas enemigas terminaron huyendo en desbandada y en una completa desorganización. Finalmente, los cadetes cumplieron su misión de proteger el convoy del presidente Venustiano Carranza. De esta manera, los cielos de Apizaco contemplaron a aquellos dragones que apenas en formación entregaban su vida con un incomparable ánimo por cumplir con su deber, haciendo gala de destreza al ejecutar temerarias cargas de caballería, montados en sus briosos corceles con la característica carabina a la granadera y el sable a la diestra. Este relevante suceso quedó inscrito en los registros de la historia nacional como la última carga al sable de caballería, hecho que hoy conmemoramos como prueba del compromiso de lealtad inquebrantable de los cadetes del colegio militar, que herederos de esta noble tradición siguen manteniendo vivo su lema. Sean tan amables de ponerse de pie. Se les invita a permanecer de pie. Con motivo del 106 aniversario de la columna de la legalidad, cadetes del Heroico Colegio Militar realizarán un desfile de honor.
Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. Muy buenos días, senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, a todas y a todos los miembros del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, cadetes del Heroico Colegio Militar. Hoy recordamos la muerte violenta de Venustiano Carranza, una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana, un hombre indispensable para comprender el nacimiento del México moderno, con virtudes históricas enormes y también con profundas contradicciones, como ocurre con todos los procesos de transformación del destino de una nación. La Revolución Mexicana no surgió de la ambición de unos cuantos, nació del dolor acumulado de un pueblo entero. Durante décadas, el régimen de Porfirio Díaz concentró el poder político y económico, mientras millones de campesinos eran despojados de sus tierras, obreros trabajaban en condiciones miserables y la democracia era sustituida por la imposición y la reelección permanente. México crecía, pero ese progreso no pertenecía a todos. Detrás de los ferrocarriles, de las haciendas y de la presunta modernización, existía un país profundamente herido y desigual. Un país donde la voz del pueblo había sido silenciada. Mucho antes del levantamiento de 1910, existían mujeres y hombres que denunciaban aquella injusticia. Los hermanos Flores Magón enfrentaron desde el exilio y el periodismo la represión del porfiriato. A través del periódico Regeneración denunciaron la explotación de obreros y campesinos y sembraron las ideas de libertad y de justicia social. También las huelgas de Cananea y Río Blanco anunciaron que el país estaba llegando a un límite. La represión contra trabajadores que exigían dignidad mostró que el viejo régimen ya no podía responder a las demandas de la nación. Fue entonces cuando apareció Francisco I. Madero, un hombre de profundas convicciones democráticas, que comprendió que México necesitaba recuperar la soberanía popular. Desde el exilio proclamó el Plan de San Luis y llamó al pueblo a levantarse un 20 de noviembre de 1910, bajo una consigna que se convertiría en bandera de la democracia mexicana: sufragio efectivo, no reelección. Madero creyó en la democracia cuando muchos pensaban que era imposible. Creyó que el pueblo tenía derecho a decidir su destino, a levantarse contra la dictadura para recuperar su libertad. Y el pueblo respondió. Campesinos, obreros, maestros, periodistas, indígenas, hombres y mujeres de distintas regiones del país se sumaron al movimiento revolucionario. Figuras como Francisco Villa, Emiliano Zapata y muchos otros encabezaron una lucha que terminaría obligando a Porfirio Díaz a renunciar y abandonar el país en 1911. Ese mismo año, Madero ganó democráticamente la presidencia de la República. Por primera vez en mucho tiempo,
México veía abrirse la esperanza de una auténtica vida democrática. Pero las fuerzas del viejo régimen porfirista no estaban dispuestas a aceptar el cambio. En febrero de 1913 ocurrió uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia, la Decena Trágica. Durante más de 10 días, la Ciudad de México fue sacudida por la violencia y la traición. El golpe de Estado, encabezado por Victoriano Huerta, con el respaldo del embajador estadounidense Wilson, derrocó al gobierno legítimo. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados cobardemente. Previo a ello, desde el castillo de Chapultepec, Madero llegó a Palacio Nacional acompañado de los cadetes del Colegio Militar. La joven democracia mexicana, con el golpe de Estado de Huerta, fue traicionada a sangre y fuego. Fue entonces cuando Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, quien había apoyado a Madero en la primera etapa de la revolución, decidió levantarse contra la usurpación. Lo hizo mediante el Plan de Guadalupe, convocando a la formación del Ejército Constitucionalista para restaurar el orden constitucional y defender la soberanía de la República. Y vale la pena recordarlo con orgullo, porque nuestras Fuerzas Armadas vienen de ese entonces, vienen de ese llamado de Venustiano Carranza, vienen del pueblo y es orgullo de México. Nacieron no para sostener una dictadura, sino para combatir un golpe de Estado. Surgieron de una revolución popular que luchó contra la usurpación y defendió la legalidad republicana. Esa es la raíz histórica del ejército mexicano y por eso ha sido probada su lealtad hasta nuestras fechas. Carranza tuvo visión de estadista. Comprendió que no bastaba con derrotar militarmente a Huerta. Era necesario construir un nuevo pacto social para México. Por ello, cuando triunfa como presidente, convoca al Congreso Constituyente, que dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, una de las constituciones sociales más avanzadas del mundo en su tiempo. La Constitución del 17 reconoció los derechos de los trabajadores, la educación pública y laica, la soberanía nacional sobre los recursos naturales y abrió camino a la justicia agraria. Ahí nació buena parte del México moderno y de las conquistas sociales que el pueblo ha defendido generación tras generación. Carranza también sostuvo una política exterior firme y soberana, inspirada en el pensamiento de Benito Juárez. Defendió la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera, principios que más tarde serían antecedentes de lo que hoy llamamos la doctrina Estrada. La llamada doctrina Carranza nació en uno de los momentos más difíciles para nuestra nación. México acababa de salir de la lucha revolucionaria, había promulgado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y enfrentaba fuertes presiones de intereses extranjeros que se oponían a que nuestro país ejerciera plenamente su soberanía sobre sus recursos naturales, particularmente después del histórico artículo 27 constitucional. Las grandes compañías petroleras y sectores políticos de Estados Unidos buscaban condicionar las decisiones de México y debilitar el derecho de nuestra nación a decidir libremente sobre su territorio y sus riquezas. Frente a ello, Venustiano Carranza respondió con dignidad, firmeza y profundo patriotismo. En su informe presidencial del 1 de septiembre de 1918, Carranza estableció una visión de política exterior fundada en la soberanía, la igualdad entre las naciones y el respeto mutuo, una doctrina nacida de las heridas de la intervención extranjera que había sufrido México durante décadas, pero también
nacida de la esperanza de construir una relación distinta entre los pueblos del mundo. Carranza sostuvo un principio que sigue teniendo vigencia hasta nuestros días. Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro. Defendió que todas las naciones, grandes o pequeñas, son iguales en dignidad y soberanía, que ninguna potencia debe intervenir bajo ningún motivo en los asuntos internos de otros pueblos, que ningún extranjero puede aspirar a privilegios por encima de las leyes de la nación que lo recibe y que nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la ley en nuestro país. Aquella doctrina no era solamente una postura diplomática, era la voz histórica de un país que había sufrido invasiones, ocupaciones y presiones extranjeras. Era la afirmación de que México jamás aceptaría ser tratado como una nación subordinada. Es decir, la doctrina de nuestra Constitución viene justamente de Benito Juárez y de Venustiano Carranza. México, lo dijo claro entonces y lo decimos hoy, es un país libre, independiente y soberano. Pero al mismo tiempo, Carranza imaginó una relación internacional basada en la fraternidad, particularmente entre las naciones latinoamericanas. Entendió que la paz verdadera no podía constituirse desde la imposición, sino desde el respeto mutuo. Por eso la doctrina Carranza fue también una defensa de la dignidad de América y un antecedente fundamental de los principios que más tarde darían forma, como decíamos, a la doctrina Estrada. Hoy, más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de México, porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación entre las naciones solo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición. Pero la historia exige también memoria crítica. Carranza tuvo claroscuros. Combatió a las fuerzas zapatistas que exigían tierra y justicia para los campesinos. Durante su gobierno fueron asesinados Emiliano Zapata y en un juicio sumario Felipe Ángeles. Al final de su mandato, quiso imponer como sucesor a un civil distante de la lucha revolucionaria. Finalmente, traicionado por antiguos aliados y perseguido en retirada hacia Veracruz, Venustiano Carranza fue asesinado en la Sierra Poblana en mayo de 1920. Pero aún en esa condición fue defendido por los cadetes del heroico Colegio Militar. El 5 de mayo de 1920, Venustiano Carranza dirigió un manifiesto a la nación en medio de la crisis provocada por el Plan de Agua Prieta, denunciando los intentos por desestabilizar al gobierno constitucional. 2 días después, el 7 de mayo, salió de la Ciudad de México a bordo del ferrocarril mexicano en un esfuerzo por preservar la legalidad y la continuidad constitucional. La travesía estuvo marcada por combates y constantes ataques, enfrentados con valentía por los jóvenes cadetes del Colegio Militar, quienes defendieron con lealtad y legalidad al gobierno legítimamente constituido. El 9 de mayo de 1920, en Tlaxcala, el coronel Rodolfo Casillas ordenó una heroica carga de sable que logró contener a las fuerzas atacantes y proteger la integridad de Carranza. El 17 de mayo, durante un ataque en Aljibes, Puebla, perdió la vida el cadete Ignacio Barba y varios de sus compañeros fueron capturados. Ante ello, Carranza ordenó al general de brigada Francisco Urquizo el regreso inmediato de los cadetes a la Ciudad de México, convencidos de que su heroísmo no debía convertirse en un sacrificio inútil. Días después, en la madrugada del 21 de mayo, Venustiano Carranza fue asesinado. Su decisión de proteger la vida de los cadetes
permanece como testimonio de reconocimiento a la lealtad y al valor de la juventud comprometida con la patria y sus instituciones. Así son muchas veces los procesos históricos, complejos, contradictorios y profundamente humanos. Sin embargo, pienso que México debe reconocer en Venustiano Carranza a uno de los grandes constructores del Estado moderno. Debe reconocer su valentía al enfrentar el golpe de Estado de Huerta, la creación del Ejército Constitucionalista, su defensa de la soberanía nacional, y debe reconocer sobre todo su papel decisivo en la construcción de la Constitución de 1917, que sigue siendo el corazón jurídico y social de nuestra República. Hoy, al recordar ese episodio de nuestra historia, no evocamos a un hombre perfecto, recordamos a una generación que luchó, se equivocó, pero sobre todo soñó y entregó la vida para transformar a su patria. Porque la Revolución Mexicana no fue solamente una guerra, fue el despertar de un pueblo que decidió no volver a arrodillarse frente a la injusticia. Fue la convicción profunda de que la patria pertenece a quienes la trabajan, la defienden y la aman. Y fue también la convicción profunda de los cadetes del heroico Colegio Militar de defender hasta el último minuto la legalidad, la justicia y a la patria. Y esa lección histórica sigue viva en el corazón de México. ¡Que viva el heroico Colegio Militar! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Iban conscientes de su misión, protegiendo la legalidad constitucional representada por el presidente de la República. Eso pensaban ellos y no necesitaban saber más. José Saldaña, historiador y revolucionario. Este pensamiento del autor de la obra Tragedia de Tlaxcalantongo describe fielmente la actitud leal y patriótica de los cadetes del Colegio Militar, quienes escoltaron al presidente Venustiano Carranza de la Ciudad de México en su traslado al puerto de Veracruz en mayo de 1920. Justamente hoy nos congregamos en este Templo del Honor para conmemorar este histórico episodio que ha trascendido en el tiempo y es conocido como la columna de la legalidad, en la que jóvenes cadetes reafirmaron con acciones su lealtad a las instituciones y a la investidura presidencial. Este acontecimiento se originó con el llamado Plan de Agua Prieta de abril de 1920, con el que se desconocía al gobierno del presidente Venustiano Carranza, quien ante este hecho decidió trasladar al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México al estado de Veracruz por vía férrea. Entre las fuerzas que permanecieron leales al primer mandatario de la nación se encontraban, como ya era una tradición, los hijos del Colegio Militar. El testimonio de este hecho de lealtad quedó grabado para la posteridad por uno de sus principales personajes, el coronel Rodolfo Casillas, quien fue parte de la columna de la legalidad como director de la Escuela de Caballería y relató lo siguiente: el día 6 de mayo
les hice del conocimiento a los cadetes que por disposición del presidente de la República se les dejaba en libertad para quedarse en la capital o seguirlo al evacuar a este y a los poderes el día siguiente. El relato del coronel Casillas continúa al decir: con los principios nobles y sentimientos de honor propios de aquellos muchachos, al ordenar que los que desearan salir con el presidente Carranza la mañana siguiente dieran un paso al frente, la escuela en masa lo dio. Este firme, recto, enérgico, decidido, contundente y significativo paso al frente grabó simbólica e ideológicamente un nuevo gesto de honor, una página más de lealtad en la tradición gloriosa del Colegio Militar. Fin de la cita. Fue así que los cadetes de este plantel se incorporaron a la escolta del convoy presidencial que inició su marcha en la estación Buenavista el 7 de mayo de 1920, destacando los de caballería, quienes montados en sus corceles fueron desplegados a lo largo del dispositivo. El 9 de mayo, tras ser sorprendidos por rebeldes en los llanos de Apizaco, Tlaxcala, los alumnos de caballería cubrieron el convoy y con una audaz maniobra en la que a todo galope, con el sable en la mano y el deber en el corazón, se lanzaron contra los sublevados para proteger al Ejecutivo de la Nación en una carga que, además de haber sido exitosa, fue épica y simbólica, ya que es considerada la última carga de caballería al sable realizada en nuestro país. Este hecho heroico se suma a otros episodios relevantes en los que los cadetes del Colegio Militar honraron el legado de lealtad hacia la investidura presidencial, como los siguientes: la rebelión del Plan de Montaño de 1827, donde se sumaron al respaldo del presidente Guadalupe Victoria ante una revuelta orquestada; el motín de la Acordada de 1828 en contra del levantamiento armado encabezado por el general José María Lobato y Lorenzo de Zavala; en la rebelión federalista de Urrea de 1840 para liberar al presidente Anastasio Bustamante, que había sido apresado en Palacio Nacional; y en la conocida Marcha de la Lealtad de 1913, en la que en columna de honor escoltaron al presidente Francisco I. Madero de Chapultepec a Palacio Nacional para restaurar el orden constitucional ante el cuartelazo. A más de un siglo de distancia, hoy en día, debido a los cambios tecnológicos, los dragones del arma de caballería han modificado su doctrina al cambiar su movilidad táctica a los corceles motorizados de acero, sin perder la esencia y espíritu de aquella última carga de caballería al sable, que define la tradición de esta emblemática arma del ejército mexicano. Mística que se mantiene en el adiestramiento y la disciplina de las mujeres y hombres de a caballo, y con las que actualmente en 29 regimientos de caballería motorizados continúan cumpliendo con firme compromiso las misiones que les son encomendadas, con importantes resultados en materia de seguridad que se suman al esfuerzo institucional de las Fuerzas Armadas. Amable auditorio, rememorar los hechos históricos de honor, de valor, de lealtad y de patriotismo
en los que participaron los hijos del Colegio Militar, no es solo recordar el pasado, es reafirmar estos valores que actualmente orientan el actuar de las Fuerzas Armadas. Esa esencia es la que se mantiene viva en este heroico Colegio Militar, en el que por muchos años se graduaban solo oficiales de las armas y servicios del Ejército, y a partir del año 2020 han egresado más de 1,000 oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en Seguridad Pública. Hoy en día, más de 3,500 cadetes del Ejército y de la Guardia Nacional se preparan en sus aulas para ser los futuros mandos de estas instituciones armadas, con la firme convicción de jamás desviar su camino, de servir a su país con rectitud y de dar todo por un México mejor. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el episodio que hoy evocamos, los cadetes no solo defendieron la legalidad, defendieron a las instituciones y a su país, defendieron a su presidente. La indiscutible lealtad hacia la investidura presidencial que se ha forjado a lo largo de la historia se fortalece día con día porque es un sentimiento genuino que se encuentra arraigado en el corazón de las Fuerzas Armadas. Con ese legado como guía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y le reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional. Puede tener la certeza de que con la inercia de nuestro pasado y bajo su liderazgo y guía, seguiremos caminando junto con las instituciones de la República, pero sobre todo, y como lo hemos hecho a lo largo de más de 200 años, seguiremos caminando junto con el pueblo de México. Muchas gracias. La presidenta de México se dirige al escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Presidenta Constitucional de los Estados